Pues tenemos con nosotros a Octavio Pérez, teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas. Gracias, Octavio, por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Y Carlos Díaz Rosillo es director de Políticas Públicas de la Casa Blanca. También muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. A ver, yo quisiera comenzar pidiéndoles a mis compañeros que nos pongan, por favor, las palabras exactas del presidente Biden. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes, You are. that's the commitment we made. That's the commitment we made. ¿Lo haría? Sí, lo haría, pero además sigue diciendo, ese es el compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir. Carlos, tú que obviamente has trabajado para la Casa Blanca, yo sé que en muchas ocasiones los departamentos de prensa, de comunicación, tienen que enmendar ciertos entuertos. Esto todavía sigue causando ampollas en Europa. ¿Qué opinas tú? Marian, como tú sabes, yo he sido muy crítico de las políticas de esta administración. Creo que ha hundido a este país en una crisis económica que va a tardar meses y no años en salir de ella, una crisis de credibilidad internacional que pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. En este caso, el problema creo que no son las palabras. No tengo ningún problema con estas palabras. El problema es, como tú dices, como cada vez que se pronuncian este tipo de palabras, esta es la tercera vez, por cierto, que se dice eso, te iba a decir. La Casa Blanca, el Departamento de Comunicaciones, sale a limpiar la basura y a arreglar y a aclarar cuál es la política de los Estados Unidos. Entonces no sabemos cuál es la política. Por más de 40 años, 43 para ser preciso, la política de Estados Unidos hacia Taiwán ha sido regida por una ley federal pasada por el Congreso llamada Taiwan Relations Act, que dice que hay una chila. Taiwán, Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país, reconoce a Beijing como el que controla a una sola China, pero ha dicho claramente que va a ayudar a Taiwán proveyendo armas, no de manera militar directamente, sino con armas en una posible invasión. Y queda ambiguo, lo que le llaman en la política de ambigüedad estratégica, si va a intervenir o no. Estas declaraciones demuestran que esa política se fue por la ventana, que sí va a haber una intervención posible. Perfecto, pero entonces hay que saber exactamente qué es lo que quería Estados Unidos. ¿Cuál es el compromiso? Porque fíjate, si solamente se hubiera quedado en eso, la gente dice, bueno, ambigüedad, perfecto. Pero cuando reitera, ese es el compromiso y lo vamos a hacer cumplir. Hoy, por ejemplo, los diarios en España, el Corriere della Sera, todos hacían más hincapié en eso de ese es nuestro compromiso y lo vamos a hacer cumplir. Porque el compromiso no es ese, el compromiso claramente es darle armas. Estas declaraciones demuestran que el compromiso va más allá, el cual no es así. Entonces demuestra ¿O habrá sido realmente como dice la Casa Blanca, que es que el presidente habla con el corazón? Pero esta política de ambigüedad estratégica se ha convertido en ambigüedad idiota, ¿verdad? Porque no sabemos, nadie sabe lo que haría los Estados Unidos, que es un gran problema, porque los Estados Unidos tienen que hablar con claridad y esto ha tirado a la basura 40 años de política, lo cual no creo que sea el problema en sí. No. El problema en sí es no saber cuál es la política y no saber exactamente que cuando un funcionario del gobierno americano habla, tiene que hablar con claridad y con contundencia. No, y sobre todo estar dispuesto a hacerlo, porque fíjate lo peligroso que sería, Octavio, tirar la piedra y después esconder la mano. Ahí sí que te podrían decir, un segundito, usted públicamente en una rueda de prensa en Pekín, usted dijo esto y se lo vamos a recordar y se lo vamos a poner para que usted lo vea. Y después que ocurra, por ejemplo, lo que ha ocurrido con la invasión rusa a Ucrania, que como dice Carlos, se apoya con armas, se apoya de forma logística, pero se impide de repente una intervención armada. Mira, aquí la culpa la tienen los asesores, lo tiene todo el entorno de él. Es un hombre que está cansado, que acaba de llegar antes de empezar la reunión del Quad y le hacen preguntas ahí, poignant, como dicen los americanos, directas, y él dice, sí, ese es nuestro compromiso. No, hay que tener filtros políticos. Tú no destruyes 41 años de una diplomacia muy tenue y ligera, muy fina, donde está esa interpretación. Ahora, ¿qué haría los Estados Unidos? A lo mejor preposiciona 3 portaaviones cuando ve, no va a permitir lo que ocurrió en Ucrania, que ver que hay una invasión inminente y no hacer nada. En este caso pondría para otro detente, así como es la segunda división de infantería en Corea del Sur, que es un detente, pero eso es otra cosa diferente. Japón y Corea tenemos un pacto de defensa mutua, no lo tenemos con Taiwán. Claro, pero ahí estamos hablando también de un enemigo que es China, y si Estados Unidos estaría dispuesto realmente a ese paso del líder chino en estos momentos. Marian, es parte de un patrón muy claro. En el caso de Taiwán, palabras fuertes a favor de Taiwán, pero en esta alianza nueva, Indo-Pacífica,
en el cual los Estados Unidos hace negociaciones con 12 otros países, se excluye a Taiwán. Entonces, se premia a Taiwán, se castiga a Taiwán. Lo mismo con Rusia y Ucrania. Palabras muy fuertes en contra de Rusia, pero las sanciones van a cuentagota. Igual con Cuba. Se castiga a Cuba al no darle la posibilidad de participar de la Cumbre de las Américas, pero 24 horas después del cambio del Código Penal se relajan las sanciones y se premia el régimen de La Habana. No solamente eso. En estos momentos están todavía evaluando si van a ser invitados o no, que eso es otro punto que mañana vamos a tener además un programa especial con Mario Díaz Balart sobre esto. Falta de seriedad, de falta de coherencia, que es muy grave para un país como los Estados Unidos, que tiene que tener mucha contundencia en todas sus políticas. Fíjate, nosotros desde este punto, y estoy de acuerdo contigo en una cosa, Carlos, no es criticar solo por criticar, a veces también hay que alabar cuando las cosas se hacen bien. En el caso, por ejemplo, de Taiwán, nosotros hemos defendido después de la salida bochornosa de Afganistán, mucho antes de que ocurriera la invasión acuérdate que tú, Octavio, estuviste con nosotros, mucho antes de la invasión de Rusia en Ucrania, nosotros decíamos que eso daba un mensaje de esta administración de una debilidad absoluta que podía ser utilizado para que Rusia invadiera Ucrania y para que China invadiera Taiwán. Y estamos ante esos pasos. Uno ya es algo que ha ocurrido y el otro ya lo vemos en titulares. Y ese es el verdadero juego diplomático cuando tú hablas, y como tú dices, tener que ir el Departamento de Estado a interpretar de nuevo lo que dijo el presidente es muy peligroso. Inclusive puso en ascuas al primer ministro de Australia, que acaba de ganar una reelección, donde miembros de su partido, una subsecretaria que es de apellido Wong, habían reiterado que Australia no se pondría, está en una Quad, que es una organización de 4 naciones de autodefensa en ese área, donde se compromete técnicamente a Australia a seguir los Estados Unidos en una guerra contra China. Una cosa que el partido de ellos tiene una pugna interna, un individuo que acaban de reelegir. O sea que esto tuvo varias repercusiones en el área, aparte del resto del mundo que está sujeto a todo lo que está ocurriendo mundialmente, donde estamos viendo una crisis de comida inminente por la crisis de Europa. Imagínate otra crisis con una guerra en Ese es un Asia. poco también el contexto en el que estas palabras han sido tomadas un poco con cierta alarma, ¿no? Claro. Que en el contexto de escasez energética en la que nos encontramos, con escasez alimentaria, con los barcos que no pueden salir de Ucrania cargados de trigo, con la falta incluso de fórmula para los niños en este momento en este país, meterse en otra contienda con lo que eso podría llegar a costar a los Estados Unidos, estamos hablando de algo bien complicado. Claro, ¿no? pero la manera de no entrar en ese conflicto es hacer lo que no hicimos con Ucrania, que es empezar a darle el apoyo a Taiwán antes de una posible invasión. No después, sino antes. Taiwán es una isla, por lo cual el poderío de las fuerzas navales van a ser importantísimos. China ha duplicado, triplicado su inversión naval. Los Estados Unidos, en el presupuesto actual, baja esa inversión. Entonces tampoco hay coherencia, hay que ayudarlos ahora antes de una posible invasión que va a ser muchísimo más barato que después de la invasión. Y claro, la pregunta ahora además se puede tomar incluso mal por el otro lado, porque ¿qué pasa si ahora Taiwán le dice al presidente, entonces usted de verdad nos ayudaría o se echa para atrás y no nos va a ayudar? Por supuesto, que es probablemente lo que van a hacer con toda razón.